Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a compartir la tarde hablando de psicología y economía. Ahí en nada. Me presento lo primero, mi nombre es Maena González y bueno, pues quiero agradeceros a todos vuestra voluntad de estar aquí y quiero agradecerle también a EFPA esta oportunidad de compartir lo que somos y lo que nos gusta. Ya sabéis que la presentación de esta tarde se llama Psicología económica para inversores. Igual el título no da mucha idea del contenido, pero te cuento un poquillo de qué vamos a hablar, ¿vale? Vamos a hablar del tema de finanzas conductuales, que últimamente está ya bastante de moda. Cuando empezamos a hablar de esto era como muy raro para economistas. Y en concreto vamos a ver qué se ha hecho tanto en nuestra CNMV, nuestro regulador nacional, como en otras legislaciones a lo largo del mundo, para aprovechar los descubrimientos de estos señores que eran algunos psicólogos, otros neurocientíficos y otros economistas, y utilizarlo en el ámbito de la economía y la toma de decisiones de inversión. Igual te estás preguntando, porque yo soy economista de formación y muy financiera, he trabajado 20 años en el ámbito de mercado de capitales. ¿Qué hace un economista hablando de psicología? Bueno, debo decir que yo era psicóloga de vocación. De pequeñita me leía todos los libros de psicología que había por casa, que eran muchos, porque mi padre es psicólogo. Pero después de estudiar economía y después de muchos años trabajando en el ámbito de banca de inversión, me pude dar cuenta yo también, y eso que todavía no conocía el trabajo de los economistas conductuales, que también las grandes decisiones de inversión, también las decisiones importantes de nuestra vida y de las inversiones, están muy condicionadas por nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta tarde. ¿Te vienes? Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a ver un poco el menú del día. Me han dejado aquí el pasador de diapositivas con mi móvil. Esto es un lujo, lo de la tecnología, pero no está funcionando. A ver un segundito. Vale, fenomenal. Este es el menú de la sesión que vamos a ver esta tarde, ¿vale? Primero vamos a hablar de los antecedentes de nuestro tema de estudio, qué es lo que ha hecho la CNMV y cuál ha sido su enfoque al trabajar con las finanzas conductuales. Vamos a ver qué es esto de la psicología económica para inversores, aunque suene muy raro esto de psicología y economía, ya sabes, esta rama, las finanzas conductuales, vamos a hablar un poquillo de ello. Y a continuación vamos a ver, dentro de los esfuerzos que ha hecho CNMV de las traducciones de estas disciplinas al ámbito de las inversiones, lo tenemos dividido como, por un lado, plantea situaciones en las que la toma de decisiones de inversión no es tan racional como cabría esperar. Eso es lo que llamamos planteamiento de sesgos en la presentación. No tendría mucho sentido ver estos errores, vamos a llamarle errores, aunque creo que no es un término muy correcto, en la toma de decisiones si no planteáramos soluciones, ¿vale? Cuando investigas algo es para mejorarlo. Y esto también lo han hecho los reguladores. Nos proponen técnicas para que cuando tomamos decisiones que no son muy racionales, lo podamos solucionar. Los vais a ver también en esta presentación. Y una parte que me parece para mí apasionante, pero a mí me encanta el tema de la psicología y la economía, es qué iniciativas ha habido en todo el mundo para aprovechar estos descubrimientos de los estudiosos del comportamiento humano y utilizarlos a favor en la toma de decisiones. Y verás que esto no solamente se ha hecho en el ámbito de las decisiones de inversión, se ha hecho en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, verás que podemos utilizar estos descubrimientos de los economistas conductuales para que la gente done más órganos en los programas sanitarios de donación o para que ahorres en el ámbito financiero. Ahora lo vais a ver, ¿no? En diferentes países que se ha hecho para aprovechar estos descubrimientos. ¿De acuerdo? Y acabamos con unas reflexiones finales
y conclusiones. Como a mí me gusta mucho y es un regalo estar aquí y recibir vuestro feedback, después de cada uno de estos módulos, o sea, vemos los sesgos, esos momentos en los que no somos muy racionales, y os abro turno de intervención, no necesariamente preguntas, ¿vale? Para que me comentéis lo que queráis compartir al respecto. Vamos a intentar hacerlo, aunque no tengamos el regalo de la presencia, tenemos el regalo de poder estar muchos aquí a la vez y poder compartir muchísimas experiencias. Os traigo también algunos ejemplos en la presentación de temas que he vivido tanto en mi vida como en el ámbito de las grandes decisiones de inversión. Así que espero que sea entretenido y de utilidad. Vamos allá. Y antes de empezar con este contenido de la presentación, yo te diría, yo creo que no soy la única a la que le ha pasado estar en esa comida del domingo que no te apetece mucho, no necesariamente familiar, y decir, me cachis, es la última vez que vuelvo aquí, pero vuelves al domingo siguiente. O que me pasa que me sacan una bandeja de comida riquísima, tengo un amigo que cocina fenomenal y nos invita a cenar, y siempre digo, la próxima vez que vaya a su casa me sirvo un solo plato, pero sigues en plan glotón, probando y probando. Esto es lo que estudian los especialistas del comportamiento, no solamente economistas. Aunque yo tengo el deseo o con la razón quiero hacer una cosa, realmente mis deseos me llevan a hacer otra diferente. Es probable que no sea la única en la sala a la que esto le ha ocurrido. Pues vamos allá con nuestros contenidos y esta presentación pasa un poquillo despacito. Vale, aquí estamos. Y os traigo algunas reflexiones de precisamente hombres muy conocidos en el ámbito de la economía y de las inversiones, todos ellos. Por ejemplo, Charles Ellis, que inventó una de las técnicas de inversión indexada, nos dice, Las Vegas está ocupado todos los días, así que suponemos que no todo el mundo es racional. Yo esto lo comparto. Cuando veo la cantidad de gente que juega a la lotería, digo, no es una decisión, o sea, en base a la probabilidad nunca harías esto, pero hay mucha gente que lo hace, ¿vale? Philip Fisher, el padre de otra técnica de inversión, crecimiento, growth, nos dice, el mercado de valores está lleno de gente que sabe el precio de todo, pero el valor de nada. Daniel Kahneman, que es un psicólogo israelí que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002, precisamente con estos temas de la economía conductual, nos dice, nada en la vida es tan importante como piensas que lo es mientras estás pensando en ello. Este se le nota lo de psicólogo, es casi filósofo con esta afirmación. Paul Samuelson, el padre de la macroeconomía, nos dice, cuando todo el mundo está loco, estar cuerdo es una locura. Y por último, Warren Buffett, este inversor nonagenario que gestiona el fondo, uno de los fondos más grandes del mundo, Berkshire Hathaway, que tiene inversiones en empresas tan importantes como inversiones no participaciones significativas en Apple, en Coca-Cola. Warren Buffett nos dice, el optimismo es el enemigo del comprador racional. ¿Cómo te suenan todas estas afirmaciones de gente que toma todos los días decisiones de inversión? Parecen sugerir que hay algo en el ser humano que no es tan racional como nos queremos imaginar. Y de eso versa nuestra reunión de hoy. Así que sigo aquí pasando con mi móvil, que no se habla del todo bien con esto. Vamos allá. A ver, vale. Empezamos entonces con una pequeña pincelada de lo que la CNMV ha hecho con estos estudios de el ser humano no es tan racional, de las finanzas conductuales. En realidad todo lo que vamos a ver en esta presentación, el pistoletazo de salida en el ámbito regulatorio, lo dan la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, e IOSCO. IOSCO es el regulador de reguladores, es un organismo
que establece las normas de funcionamiento del 95% de los mercados financieros del mundo, IOSCO. Para los chinos, para nosotros, para los europeos, para los americanos, ¿vale? Está este gran regulador de reguladores, le llamo yo. Entonces ellos empezaron, OCDE e IOSCO, empezaron un camino en el año 2001 donde empezaron a ver esto de las finanzas conductuales, cómo se podía traducir, bajar al ámbito de las inversiones y por tanto empezaron a trasladarlo a todos los reguladores de cada país. En nuestro país el que recibe este testigo es la CNMV y vemos un poco qué esfuerzos ha ido haciendo para traducir estos conocimientos de la economía conductual al ámbito de las inversiones. Y el primer esfuerzo o de los primeros pasos que da la CNMV es en el año 2017, donde publica un tríptico, estos papelitos, ya no lo vemos tanto, ¿no? Que se doblaban en 3, y es una ficha del inversor para conocer algunos principios de las finanzas conductuales. Y fíjate qué divulgativo nos dice: evita las modas y gurús de turno. La toma de decisiones basada en rumores y confidencias. Es una de las frases sacadas de este tríptico. Y aquí nos empiezan a hablar ya de algunos de los sesgos, algunas de las conductas poco racionales que tenemos a la hora de tomar decisiones de inversión y dan algunas pequeñas sugerencias, una primera pincelada de qué podemos hacer para ser más racionales, para elegir mejor lo que queremos. El siguiente paso de la CNMV en el 2018, en uno de esos boletines trimestrales que publican, hay una parte que se llama del Homo economicus al Homo humanus. Estos términos los utilizan los economistas conductuales, creo que es Thaler en uno de los libros que vamos a ver. Homo economicus es el que toma las decisiones racionales. Si yo quiero ganar dinero con mis inversiones, no jugaría nunca por probabilidades a la lotería. Es una persona racional. Homo humanus es el de verdad. La maena que se come los aperitivos cuando no quiere comer tanto, ¿vale? Entonces nos hablan cómo funciona el Homo economicus, el que toma las decisiones racionales, y cómo es en realidad el Homo humanus. Hablan también de los sesgos, que vamos a comentar a continuación, pero nos hablan, fíjate, de cosas que pueden interferir o intervenir en la toma de decisiones de inversión. Por ejemplo, aquí se ve un poco chiquitito, dice lo que llaman mind space, dice: influye el mensajero. Fíjate, esto lo vemos todos los días en las charlas de inversión. No es lo mismo que Perico Fernández te diga: esta empresa no tiene buena pinta, hay que vender, o Telefónica está muy tocada, no la compres, por poner un ejemplo, a que salga Goldman Sachs y te dé esta opinión y además en inglés, ¿vale? O sea, el mensajero en la toma de decisiones de inversión es muy importante. O es muy importante tanto quién te lo dice como el marco en el que te lo dicen. La manera en la que nos transmiten el mensaje también es importante a la hora de tomar una decisión de inversión. Y empiezan a mencionar todas estas cosas que nos pueden sesgar, nos pueden hacer tomar decisiones en un determinado sentido. ¿Vale? Si seguimos un poquito más, nos hemos quedado en el 2018, la CNMV en el 2019 publica este documento que se llama Psicología Económica para Inversores. Este es del que vamos a hablar, o del que más contenido hemos cogido. Y aquí nos hablan, te cuento muy despacito, o te cuento muy por encima, porque luego vamos a aterrizar en estos conceptos. Nos hablan primero de los sesgos, de los momentos en los que no somos racionales, pero ya empiezan a poner mucho foco en cómo solventar estas situaciones en las que no somos muy racionales a la hora de tomar decisiones de inversión. ¿Vale? Es un documento bastante fácil de leer, aunque tenga 30 y pico páginas que tenéis aquí. Y la última iniciativa, este año, en febrero del 2020, hacen un documento de trabajo mucho más extenso donde recogen todo lo que habían hecho anteriormente y se centran tanto en cómo mitigar esta poca racionalidad a la hora de tomar decisiones de inversión y
el contar un poco qué cosas se pueden hacer, no solo para evitar no ser racionales, sino para utilizar esa irracionalidad a nuestro favor cuando invertimos. ¿Vale? Eso es de lo que lo que he ido recogiendo por apartados en vez de por publicaciones, para jugar un poco con estas ideas y ver cómo se trasladan a nuestro día a día. Así que vamos a ello. Todavía no he empezado, ¿eh? Vamos allá. Fíjate que también la CNMV se ha vuelto mucho más behavioral finance, mucho más conductual a la hora de transmitir, porque durante el 2020 casi toda la divulgación que ha hecho de este ámbito ha sido por podcast, por vídeos, o sea, mucho más divertido, mucho más fácil de ver. Así que enhorabuena. Y vamos un poco a por qué surge esto de la economía conductual y qué es el behavioral finance, que es una de las cosas que nos cuentan en todos estos documentos. Y como hemos dicho antes, esto de la economía conductual, el behavioral finance, es la unión de la psicología y la economía, ¿vale? Nos hablan de situaciones en las que no somos muy racionales en la toma de decisiones de inversión. Uno de los padres, no es el precursor, pero uno de los que inició esta disciplina fue Kahneman, hemos hablado antes de él, premio Nobel en el año 2002, y tiene un libro que, si te llama la atención el tema, yo te recomiendo, Thinking Fast and Slow, pensar rápido, pensar lento. Y este psicólogo nos habla como de dos partes dentro del cerebro. Una parte que llama el sistema 1, el automático, y una parte que llama sistema 2, la parte más racional o más planificadora. Yo te lo cuento de andar por casa, es como si todos lleváramos dentro de la cabeza un Homer Simpson, el que va impulsivamente a lo primero que le pasa por delante, y ya lo diré, Sheldon del Big Bang Theory, este hombre tan racional y cuadriculado, ¿sí? Que todo lo que piensa está optimizado. Pues los dos están aquí dentro y se pegan a la hora de tomar decisiones. Y esto es lo que estudiamos, a ver cómo incide cada uno de ellos cuando estamos invirtiendo. Y en el propio documento de la CNMV, lo vas a ver, te hace un mini resumen, dice, en la parte, el sistema 1, el sistema Homer Simpson, es un pensamiento rápido, intuitivo, emocional. Te imaginas a Homer que va directo a los donuts, automático, no piensa en las consecuencias de sus actos, ¿vale? Va directamente a lo que le apetece, inconsciente. El sistema 2, sin embargo, el más racional, pues es más lento, más analítico, el Sheldon que llevamos en la cabeza, más estructurado, más lógico y más consciente. Y los dos están interactuando en nosotros cuando tomamos decisiones. Ese es su gran descubrimiento o su gran desarrollo vital en la parte de las finanzas conductuales. Y en economía, ¿cómo se come esto de las finanzas conductuales? Yo te diría, la CNMV lo cuenta con mucho más detalle, ¿no? La historia de esta disciplina, pero yo he empezado esta historia a mediados del siglo o a principios del siglo XX. La economía tradicional sí que tenía en cuenta el componente no muy racional de los seres humanos. Por ejemplo, tenemos aquí la teoría de Dow. Cuando os habéis examinado de EFPA, esto lo habéis visto. Dow era el padre del análisis técnico, o uno de los precursores, ¿no? Y además da nombre al índice Dow Jones. Él y su amigo Jones fueron los que iniciaron el Wall Street Journal, así culturilla. Entonces, el señor Dow, cuando se inventó esto del análisis técnico, a través de los gráficos ven si una acción tiende a subir o tiene un soporte, una resistencia, ¿vale? Identifica tres fases en la evolución del precio de las acciones o de cualquier activo. Dice, hay una primera fase, cuando empiezan a funcionar o sale una acción a bolsa o está corriendo el mercado, nos dice, la primera fase le llama acumulación. Los analistas que saben se estudian un valor, AENA, que me gusta mucho porque se llama casi como yo, ¿vale? Estudian la acción de AENA y dicen, jolín, pues está bien y tiene pinta que va a crecer y va a mejorar sus beneficios, y deciden comprar. Primera fase en el proceso de toma de decisión de inversión. La segunda se llama fase de imitación.
Los que no saben mucho de finanzas ven a los expertos y dicen, pues yo también, y se apuntan a comprar acciones ellos también, imitan el comportamiento de los que saben. La tercera fase se llama distribución. Como te estás imaginando, empieza todo el mundo a comprar acciones de AENA, sube mucho el precio y los que se han estudiado el valor dicen, esto no tiene mucho fundamento, y empiezan a vender. Los primeros en vender son los expertos. ¿A qué te suena esta teoría? ¿Es muy racional o muy impulsiva? Realmente nos está hablando más de un hombre Homer Simpson que de un hombre racional, aunque entran los dos en juego, ¿no? Estas son teorías antiguas de principios del siglo XX de cómo funcionan los mercados financieros. Y en economía siempre se ha tenido en cuenta el comportamiento humano. Pues tenemos, por ejemplo, a Keynes, cuando escribe su libro La ilusión del dinero, nos comenta, fíjate que los trabajadores de las empresas son muy sensibles a que les subas o les bajes el sueldo, lógicamente, pero no se quejan por el impacto de la inflación. Y el efecto es el mismo. Menos dinero en el bolsillo. Cuando sube mucho la inflación, en mi bolsillo es como si me hubieran bajado el sueldo, pero por esto no se quejan, ¿no? De nuevo, Keynes nos está recordando a un ser humano Homer Simpson. Es mucho más intuitivo, no hace un análisis muy racional. ¿Cuándo empieza a cambiar el tercio en la historia de la economía y empiezan a pensar más en un hombre Sheldon que en un hombre Homer Simpson? Pues, por ejemplo, tenemos a mediados del siglo XX, un poquito más tarde, a Fama, esto también lo habéis estudiado en EFPA, la teoría de los mercados eficientes. ¿Te suena? Entonces, Fama, cuando formuló esto de los mercados eficientes, pone una serie de hipótesis, de condiciones para que los mercados tengan un comportamiento aleatorio. Y estudiabais vosotros para vuestro examen. Dice, si los mercados son flexibles, transparentes, profundos, una serie de condiciones de partida, entonces su comportamiento es aleatorio. Es decir, desarrollan muchas teorías en base a que los mercados son transparentes, flexibles. Y esto de que los mercados sean transparentes no te llama la atención. Fíjate que en la hipótesis de transparencia lo que nos está diciendo es que todos los jugadores del mercado tienen toda la información que existe sobre el precio futuro, presente y pasado de la acción. Es decir, nadie puede sacar ventaja de lo que sabe de la acción. O lo que es lo mismo, estamos diciendo, sabe tanto Amancio Ortega de Inditex como yo, que soy una inversora chiquitita de esta empresa. Y él no puede ganar más dinero que yo invirtiendo en Inditex. Fíjate que aunque hay mecanismos para que esto sea así, es raro pensarlo, ¿no? Es difícil pensar que los mercados son así de eficientes. Pero en el tema que hablábamos, fíjate que empezamos a hablar de un hombre poco racio, o sea, mucho más racional y poco emocional, ¿vale? Empezamos a quitar la parte social de la economía para que funcionen los modelos matemáticos, dicho muy rápido y fácil, ¿vale? Y sin embargo, se empiezan a dar evidencias empíricas, hay estudios de los mercados que nos demuestran, fíjate, no de las personas, sino de los mercados, que al final están incididos por el comportamiento de las personas, que nos demuestran que no es tan racional el comportamiento como nosotros esperamos. Por ejemplo, tenemos aquí el efecto lunes, el efecto viernes o el efecto elecciones. ¿Qué es esto del efecto lunes, viernes? Fíjate. Hay estudios, estos estudios se han hecho en la bolsa americana, aviso a navegantes, ¿eh? En España no sabremos cómo saldrían. Pero hay estudios en la bolsa americana que dicen, los lunes en media, ¿cómo estamos nosotros los lunes normalmente? ¿Contentos o un poco desanimados? Generalmente un poco desanimados, ¿no? ¿Y los viernes cómo estamos? Generalmente muy contentos con la perspectiva del fin de semana, ¿no? Pues los estudios estos del efecto lunes y el efecto viernes, lo que ven es que los lunes generalmente en las bolsas se comportan mejor de lo habitual y los viernes peor que lo habitual. Lo tenéis aquí en la presentación. Dice, generalmente en un viernes subió la variación media, que es lo que tienes abajo del todo, es una subida de 0,12
y los lunes la variación media del SP500 de la bolsa americana menos 0,18. Ojo, aviso navegantes. Esto no quiere decir que si compramos un lunes y vendemos un viernes siempre ganemos dinero, sino que el comportamiento, si está subiendo, normalmente el viernes va a subir más, ¿vale? Lo cual no nos suena nada racional. O fíjate, el efecto elecciones que está jugando estos días también en las bolsas, aunque no sabemos muy bien cómo terminará este año. Tienes aquí en la siguiente transparencia cómo se comporta la bolsa en los años electorales. Y generalmente, cuando es año electoral, la bolsa americana sube un montón. ¿Y por qué? Hay excepciones, pero vamos, en toda esta serie prácticamente son 3 o 4 veces las que la bolsa termina en negativo en un año electoral y generalmente lo que hay es subida. ¿Por qué suben en los años electorales? Probablemente los inversores se creen las promesas electorales, que generalmente son bajaremos impuestos, impulsaremos la economía y por eso no parece muy racional tampoco, ¿verdad? Si fuera racional estaría ya todo reflejado en el precio sin necesidad de que fuera año electoral. Con esto dejamos el tema de la historia de las finanzas conductuales y nos vamos a ver estos sesgos, estos comportamientos concretos que los economistas conductuales descubrieron, estudiaron, situaciones en las que no somos tan racionales como cabría esperar. El libro que tienes aquí, Thinking Fast and Slow, nos muestra uno de los ejemplos. A mí me parece muy divertido de leer porque son todo ejemplos, películas, o sea, son temas de psicología aplicado también al ámbito de las inversiones. Y fíjate en este gráfico que tienes a la derecha, es un experimento de los que hicieron los traviesos de Kahneman y su compañero Tversky. Estaban jugando en una empresa en la que había una máquina de café y los empleados que se tomaban el café ponían un dinerillo para comprar entre todos la leche. Había un bote para comprar la leche. Pasa en muchas empresas, esto lo he vivido, ¿no? Entonces, hicieron un experimento, no se ve muy bien el dibujo en chiquitito, a ver si lo podéis ver más o menos. En el lugar donde estaba la máquina del café pusieron un calendario y en el calendario había cada semana una imagen. Una imagen una semana era de ojos y la siguiente era de flores. Fíjate en el gráfico. Esta primera semana, la de abajo del todo, que pusieron una imagen de ojos y además ojos saltones que da como miedo. Fíjate el dinero que pusieron en libras, 0,7 libras por litro de leche consumido. Y la siguiente semana, gráfico de flores, mira el puntito blanco, bajó muchísimo la provisión de fondos para leche. Si te fijas, todos los puntitos negro oscuro, que son las semanas en las que pusieron los ojos en el calendario, todo el mundo aportó más dinero. Conclusión, probablemente el miedo o el te están vigilando incide en que seas un poquito más generoso. Temas de finanzas conductuales. Como ves, eran bastante traviesos estos economistas con sus ejercicios. Así que vamos a ver, vale. ¿Para qué sirve esto de la psicología económica? Antes de ir directamente a los sesgos, a la irracionalidad, bueno, pues nos hablan muchas veces que sirve para proteger al inversor. ¿De qué hay que proteger o de quién al inversor? Espero que de sí mismo muchas veces, porque tomas decisiones que no son lo mejor para ti. Le pueden ayudar a tomar decisiones que sean más racionales, a mejorar su bienestar, sobre todo su bienestar económico. Entonces, casi todos los esfuerzos de los últimos tiempos hacen referencia o insisten en protección del inversor. Dado que no somos muy racionales, nos ponen como ayuditas para que decidamos a nuestro favor. ¿Vale? Pues vámonos directamente a explorar algunos de estos comportamientos raros del ser humano y allá vamos. Vamos a explorar hasta 11 situaciones o 11 sesgos que tenemos en las que nuestra conducta tampoco al invertir es muy racional, ¿vale? Y una de las teorías más famosas de los, yo diría de los ejercicios, porque no es una teoría, se la han llevado a la práctica, ¿vale? Es la famosa teoría de las perspectivas de Kahneman y Tversky.
Lo que nos cuentan estos dos traviesos economistas y psicólogos es que nuestra sensación cuando perdemos dinero, el disgusto que nos llevamos, es mucho mayor que la alegría que nos llevamos cuando ganamos dinero. ¿Te suena de algo? Estos dos estudiosos eran bastante traviesos, hicieron un experimento con monos capuchinos. No sé si los hombres somos como los monos, pero te cuento. Había un grupo de monos y dos cuidadores. Un cuidador daba a todos los monos 2 piezas de fruta y luego aleatoriamente quitaba a algunos monos una pieza. El otro cuidador, cuando entraba a dar la comida, daba a algunos 2 piezas de fruta y a otros una. ¿Qué cuidador pensáis que preferían estos monos capuchinos? Preferían a el segundo, el que daba siempre pero nunca quitaba. ¿Vale? Preferían recibir menos que perder lo que habían recibido. Esto que nos está contando trasladado al ámbito de las inversiones. Fíjate que como somos muy sensibles al tema de las pérdidas, nos supone un disgusto tan grande, esto se utiliza mucho en finanzas a la hora de contar el producto financiero. Imagínate un fondo parcialmente garantizado. No es lo mismo que yo te diga, tienes garantizado que vas a recuperar el 90% de lo que inviertas. Suena muy bien, ¿a que sí? A que yo te diga, puedes llegar a perder un 10% de tu inversión. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves? Entonces, esto de la teoría de asimetría de pérdidas y ganancias puede ser utilizado a tu favor o en tu contra. Si lo utilizan para el marketing financiero, dificilillo que nos podamos negar a protegerlos. ¿Vale? Aquí tenéis a Homer que, como es impulsivo, esto de perder o ganar le da igual. Fíjate, con los pies ahí encima de todos los mandos de la central nuclear, en fin. Siguiente, segundo sesgo, segundo ejemplo de cuando no somos racionales. Esto te va a sonar muy familiar. El sesgo del statu quo. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Tenemos miedo al cambio, a todos nos da miedo explorar nuevas oportunidades y salir de nuestra zona de confort. Y esto se puede utilizar en muchos negocios a su favor. Por ejemplo, tengo aquí, y esto creo que no soy la única que lo ha vivido, lo de la suscripción automática de revistas. Fíjate que cuando mi hija era chiquitita le encantaba una revista con muchos dibujos y muy de animales que le chiflan. Y estábamos suscritos. Cuando me di cuenta que estaba suscrita y la niña ya me sacaba la cabeza, seguíamos ahí pagando la suscripción anual. Y creo que no soy la única a la que le ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿vale? Y en Estados Unidos hicieron un ejemplo financiero para ver cómo funciona esto del sesgo del statu quo, que también nos recuerda la CNMV en estos documentos, ¿no? Lo que hicieron fue con planes de pensiones, había gente que empezaba a trabajar y allí son un poco más organizados algunos y contratan un plan de pensiones. En el momento de contratar el plan, tú eliges qué tipo de inversiones prefieres. Pues vieron que había gente que llegaba a la jubilación y jamás había cambiado el perfil de las inversiones. O lo que es todavía más grande, habían contratado el plan cuando eran solteros y vivían con sus padres, habían puesto a su madre de beneficiaria y muchos años más tarde, ya con su madre, que en paz descanse, y casados y con hijos, no habían cambiado el beneficiario del plan. Teoría del statu quo, ¿vale? Tenemos cierta pereza mental en vez de explorar nuevas oportunidades. ¿Qué más situaciones nos sugieren aquí CNMV y los economistas conductuales donde no somos muy racionales? Este también te va a sonar muy familiar. El sesgo de optimismo. El ser humano es optimista por naturaleza. Y esto que te voy a decir, que es un seguro de vida, está fenomenal, ¿vale? Por eso a veces va en nuestro favor y estamos más contentos de lo que quizá deberíamos, pero a veces va también en nuestra contra. Por eso a veces pensamos, bueno, yo cuando me jubile con 500 euros al mes tengo bastante. Pues no lo sabes, pues no sabes qué inflación va a haber de aquí a entonces, no lo sabemos, ¿no? O no tenemos en cuenta, te pongo aquí un ejemplo un poco duro, pero fíjate que en Estados Unidos, que esto lo comentan los economistas estadounidenses, dicen,
El 50% de los matrimonios terminan en divorcio. En España son todavía más, el 60%. Pues hace unos meses yo fui a la boda de unos amigos, los dos abogados, han asistido un montón de gente en sus divorcios, y en plan risas digo, bueno, ¿y qué probabilidad tenéis vosotros? Además no era su primer matrimonio. ¿Qué probabilidad tenéis de divorciaros? ¿Y qué me dijeron el día de la boda? 0%, lógicamente, ¿no? Eso es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia, pero mola, lo del optimismo está muy bien. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, os sugiero que muchas de las burbujas financieras o inmobiliarias tienen mucho que ver con esto del sesgo de optimismo. Tú has comprado una acción y está bajando de precio y dices, bueno, ya subirá, no es muy racional, ¿vale? O está bajando el precio de las casas, pero la mía no baja porque es mejor que la del vecino de al lado, ¿vale? Entonces nos incide mucho también a la hora de invertir. Vamos a ver alguno más. Parece que ha pasado uno. Vale, está bien. Lo que llamamos aquí sesgo de representatividad, que llama la CNMV el efecto halo. Normalmente tomamos decisiones en base a una sola cualidad del producto. Es decir, por ejemplo, nos fijamos en un producto que da muchísima rentabilidad, pero no tenemos en cuenta el riesgo. Uy, es que los fondos estos el año pasado han subido no sé cuánto, ya, pero, ¿vale? O sea, efecto representatividad. Me quedo, resumo con una sola cosa cuando sería interesante ver más. Creo que es Kahneman el que pone este ejemplo en el bombardeo de Londres por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Nos pone aquí un mapa de dónde cayeron las bombas. Los londinenses estaban muy preocupados porque con la tecnología que había en ese momento era muy difícil que los alemanes pudieran apuntar un objetivo. O sea, tiraban las bombas encima de la ciudad, pero en teoría habían caído aleatoriamente. Pero si ves el mapa, parece que alrededor del Támesis, así en el centro de la ciudad, es donde han caído la mayor parte de las bombas. Lo que estamos haciendo es como representar, o sea, nos lleva la imagen al centro en vez de darnos cuenta que la distribución es prácticamente la misma en cualquier área. Si en este dibujillo haces un corte en 4 zonas así en cruz, verás que sí, que tal vez en la zona del Támesis hay más bombas caídas. Pero si haces el dibujo, la división así, es que no se puede dibujar, ¿vale? Verás que más o menos en las 4 zonas que vemos, aunque no sea en el centro, han caído las mismas bombas, ¿no? Pero nuestro cerebro va a lo que conozco, a lo que nos parece representativo. ¿Y esto cómo nos afecta en el mundo de las inversiones? Vamos a verlo. Tenéis, a ver, vale, es que va con un poquito de retardo aquí mi móvil. Hicieron un ejercicio, los muy traviesos, de la revista The Economist con fondos de inversión. Fíjate que esto lo vivís mucho en vuestra experiencia laboral, porque normalmente, ¿qué fondos tiende a comprar la gente? Los que tienen más estrellas, ¿vale? En el año 2013, el Economist con Morningstar hizo un experimento. Dijo, vamos a ver, de los fondos que tienen 5 estrellas, ¿cuántos siguen en el top de rentabilidad el año siguiente, 2 años más tarde? Y eso es lo que tenéis en el gráfico, ¿vale? Fíjate que el año después solamente un 25% de los fondos top estaban entre los más rentables. Pero 2 años más tarde, menos de un 5% están en el top de los más rentables. Es decir, lo de comprar el fondo con más estrellas solo por esa cualidad, no te digo que no los compres, no parece una idea muy buena. Generalmente, aquí en este ejercicio, no digo generalmente, acaban un poco estrellados. Entonces hay que mirar, o es deseable mirar, alguna otra cualidad, ¿vale? Otro de los sesgos que te va a sonar seguramente muy familiar, tanto en tu día a día como en el ámbito de las inversiones. Lo que aquí llamo sesgo de autocontrol. Aquí hay un ejemplo en el día a día muy llevadero. Cuando suena el despertador y dices, otro minutito, por favor, ¿vale? No, mi mente racional me dice que me quiero levantar, pero en el fondo como que no me apetece. O sea, es tan fuerte esto y le ocurre a tanta gente que los americanos, yo estoy a ver si me hago con uno,
se han inventado un reloj que se llama Clocky que tiene ruedas. Entonces, cuando tú no lo apagas en un periodo de tiempo razonable, se va caminando por la casa y lo tienes que perseguir o no se apaga. ¿Vale? Hasta hay un helicóptero que hace esto. Como no te controlas y te levantas en el momento. Bueno, esto es una experiencia que gracias a Dios no tengo yo conmigo misma, que me levanto muy bien, pero que tengo con personas cercanas en la casa, ¿vale? ¿Cómo se vive esto del autocontrol o en qué se refleja en el ámbito de las inversiones? Bueno, pues aquí tenéis el gráfico de en qué invierten los españoles, lo publica Inverco periódicamente, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva. Y aunque se vea chiquitito, fíjate que la zona amarilla es lo que ahorramos los españoles en planes de pensiones, un 8% de nuestro ahorro total. Es decir, no nos controlamos, no pensamos en el futuro, en el impacto de quedarnos dormidos en los laureles y en este caso no ahorrar. Y es interesante saberlo porque, como veréis luego en los experimentos del final de la presentación, esto se puede incentivar gracias también a las finanzas conductuales. Otro experimento de estos traviesos economistas y psicólogos es lo que llamamos la contabilidad mental. Y esto lo hacemos todos. Yo me tengo que mirar mucho para no hacerlo. Dices, tendemos a separar el dinero en diferentes cuentas dependiendo de la finalidad. Esto ahora que hay cuentas corrientes se hace menos, pero antes era muy habitual tener el bote de lo que ahorro para irme de vacaciones, el de lo que ahorro para comprarme un coche, ¿vale? Entonces esto lo hacemos también en el mundo de las inversiones. Dices, jo, hay gente que está aportando dinero a una cuentecilla para irse de vacaciones cada año, pero a la vez está pidiendo un préstamo personal pagando un interés altísimo para poder llevar el día a día, ¿vale? Racionalmente no tiene mucho sentido. Entonces aquí sí que la educación financiera puede ayudar mucho a atemperar este comportamiento. Otro de los sesgos, ya sé que se parecen mucho y no os quedéis tampoco con el nombre porque la frontera entre unos nombres y otros es muy cercana, ¿vale? Pero cuando salen en el test se ve bastante bien cuál es uno y otro. El del exceso de confianza, lo que llamamos venirnos arriba. Tendemos a sobreestimar nuestra capacidad de controlar lo que nos rodea. Y fíjate, esta ilusión de control nos lleva a veces a, bueno, voy a comprar acciones y cómo van a bajar, si ya han bajado muchísimo. Ilusión de control, tú no tienes ninguna capacidad de controlar esa cosa, ¿no? En el mundo de las inversiones hicieron un experimento estos economistas en el año 2006 y les preguntaron a 300 gestores que cómo se veían ellos respecto a la media de rentabilidad de los fondos de su categoría. El 74% de los gestores dijeron que pensaban que estaban teniendo un rendimiento por encima de la media. El otro 26% dijo que pensaba que estaba en la media. Estadísticamente es imposible. El 74% por encima de la media, ¿vale? Y además, fíjate que en la parte de abajo no se ponía ninguno. ¿Qué problema tiene esto? El problema es que cuando, y yo esto lo he vivido cuando gestionaba carteras institucionales, o sea, cuando hacías operaciones de inversión muy grandes para mi entidad de millones de euros, lo que pasaba muchas veces era que cuando te iba muy bien una operación, cuando ganabas mucho dinero, literalmente te venías arriba, te parecía que todo te iba a ir bien, que todo lo controlabas. Y aunque te parezca mentira, también en el mundo de las grandes inversiones lo que pasaba es que bajabas la guardia. Decías, ya me siento un campeón, pues asumo más riesgo, o sea, empiezas a tomar decisiones menos fundadas basado en que he sido un campeón, lo he hecho fenomenal. Hay que tener cuidado y poner probablemente unos límites de hasta dónde puedo perder o ganar, porque es fácil el sufrir esta ilusión de control, como los gestores americanos. Esto se está dando estos días. Fíjate que esta noticia es de hace un par de meses, 3 meses. Los inversores minoristas aumentan su actividad en bolsa con el COVID. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de la bolsa? Hay muchísima gente que nunca había invertido en bolsa y esto es una noticia que afecta a todas las bolsas del mundo y que se está animando estos días. Dicen, jolín, ¿cómo ha caído tanto? Total, muy mal se me tiene que dar.
Nos hablan aquí que en Francia han abierto hasta 150.000 nuevas cuentas de valores en ese intervalo marzo, abril, mayo, cuando las bolsas se desplomaban, ¿vale? Entonces, ojo, ojo, porque esto yo lo he vivido en mi entorno, o sea, muchos amigos que nunca habían comprado bolsas, sabiendo que vienes del ámbito financiero, vienen, oye, pues voy a comprar, no voy a decir nombres, tal acción o tal otra, porque es que valía tanto hace un mes y ahora vale menos de la mitad. Ojo, ¿vale? El mercado es soberano. El intentar batir al mercado sin saber más que el mercado generalmente es una historia que no termina bien. Te lo digo por experiencia. A mí también me ha pasado. Otro de los comportamientos poco racionales, ya nos quedan tres o cuatro, el efecto dotación. Aquí Thaler y Kahneman hicieron una travesura, fíjate. Lo que nos dicen es que lo que pensamos que vale algo cuando es de otro, cuando es nuestro, es mayor que lo que pensamos que vale cuando es de otro. Hicieron un experimento entre sus estudiantes con una taza y la taza de Kahneman lo que hacían es, le regalaban a la mitad de los estudiantes de una clase un objeto, una taza, y luego pedían a los que tenían taza que dijeran a qué precio la venderían y a los que no tenían taza que a qué precio la comprarían. ¿Quién crees que cotizó un precio más alto? Efectivamente, los que tenían la taza decían, uy, esto vale un montón, ¿vale? Lo mismo que decíamos antes, esto también probablemente está detrás de muchas burbujas de acciones e inmobiliarias, ¿no? Por ejemplo, traigo aquí la burbuja.com, que, uy, uy, qué bien, he comprado acciones de Terra y la caída es, ¿vale? Piensas que son muy buenas cuando ya las has comprado o piensas que tu casa está fenomenal porque ya la compraste muy rebajada y una burbuja es una burbuja, no se escapa nadie. Otro de los sesgos, sesgo de confirmación, se llama el siguiente. A ver, vamos allá. No sé por qué va tan despacito, porque lo hemos probado aquí y vamos, fenomenal. Allá vamos. Me parece que se ha pasado. Ah, confirmación, que se llama también disonancias cognitivas. ¿Qué es esto? Esto lo vivimos todos los días. Cuando tienes un amigo que te cae fenomenal y te dicen, pues le he pillado, y te parece además muy honesto, muy honrado, y te dicen, pues le pillan en el supermercado, tal, llevándose productos. Lo que tiendes a hacer es a no creértelo. Cuando te dan una información que contrasta, choca con la idea que tú tenías de algo, lo normal es que no te lo creas y tiendas a aferrarte a la información anterior, ¿vale? No nos queremos creer, sobre todo si la nueva información nos causa malestar. Entonces, ¿en qué actúa esto de las disonancias cognitivas o de la confirmación? Queremos que nos confirmen lo que ya creemos, ¿no? ¿Dónde vemos esto en el mundo de las inversiones? Yo te pongo el ejemplo del oro como activo refugio y no es un tema que entre a discutir ahora, ¿no? Pero sí me llama la atención que lo oímos continuamente en las reuniones, en los fondos, dicen, el oro es un activo refugio. ¿Qué quiere decir? Que cuando las bolsas bajan, el oro sube, ¿vale? Es el típico activo que se compra para proteger las carteras en momentos convulsos. Sin embargo, yo muy activo refugio no lo veo, porque mirando estadísticas, por ejemplo, en marzo de este año, cuando se desplomaban las bolsas, el oro también no estaba actuando para arriba. O te dicen, es que te protege de la inflación, pero tú miras la inflación mundial ahora mismo y en casi todos los países está en cero o en negativo, ¿vale? O sea que la inflación no está subiendo y el oro este año lleva más de un 20% de revalorización. Es decir, nos quedamos con que es un activo refugio, pero al mirar los gráficos y la evolución no parece así en el día a día, quizá mirando series más largas y haciendo un análisis más profundo, ya os digo que es discutible, ¿no? Pero no parece así que sea tan inmediato esto de cuando bajan las bolsas sube el oro y viceversa, o al menos no una relación tan lineal como muchas veces nos cuentan. Ya os digo que si sois enamorados de la inversión en oro, no os voy a quitar yo la idea, ¿vale?
porque hay muchas maneras y muchos activos en los que invertir. El sesgo de actualidad o retrospectiva, ¿qué nos dice? Este también lo tenemos muy presente, ya es el penúltimo del que hablamos. Tendemos a recordar lo más reciente. Tenemos una especie de anti-Alzheimer en la cabeza cuando tomamos decisiones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy de andar por casa. Es muy raro que tú hoy vayas a tu pareja y le digas, cariño, qué bien te salió la paella esa tan rica que hiciste en julio. Es más fácil que le digas, qué asco que ayer se te pegaron las lentejas. ¿Te acuerdas de lo que te acaba de pasar? Entonces, esto nos pasa a todos con las lentejas y la paella, pero ocurre en muchos ámbitos, también en el mundo de las inversiones. Y te lo voy a mostrar en un gráfico que se vea chiquitito, lo podéis explorar en los informes de JP Morgan. Publican siempre un informe periódico de cómo han ido, aquí no se ve, no se ve mucho, no se ve prácticamente nada, ¿no? Pero os lo cuento. Cada cuadradito de cada color, en la parte de arriba tienes cada año, ¿vale? Cómo han ido las inversiones en el 2017, 18, 19 y 20. Y cada color de cuadradito es un tipo de activo, ¿vale? Por ejemplo, los azules son la renta variable de los mercados desarrollados. O el cuadradito gris es cómo han ido este año en rentabilidad los activos inmobiliarios, ¿vale? Cada cuadradito es un color. Si aplicamos esto de me gusta más o me acuerdo más de lo más reciente, ¿qué tendemos a hacer al invertir? Invertimos en aquello que recordamos que ha ido bien. Piensa simplemente en este año. ¿Qué es lo que mejor funcionó en el mundo de las inversiones en el año 2019? La renta variable de mercados desarrollados. Ahora mismo estaría por debajo de la cola en estos cuadraditos, ¿vale? ¿Cuál es la otra inversión que el año pasado fue de muerte con rentabilidades de 2 dígitos? Los REITs, los activos inmobiliarios. Este año están por debajo de la cola con rentabilidad negativa. Es decir, tendemos a comprar aquello que recientemente ha ido bien. Generalmente eso es un error, aunque no veas aquí lo que es cada cuadradito, si ves que cambian de arriba a abajo con una facilidad pasmosa. Es rarísimo que repita el máximo de rentabilidad un tipo de activo. ¿Vale? A ver si pasamos o no pasamos. Se me queda muy bloqueado esto, ¿eh? Vale. El último que os comento, que ya hemos visto un montón de comportamientos irracionales, ya somos casi expertos para tomar decisiones de inversión acertadas, ¿vale? Lo que llamamos el sesgo de afinidad, que se puede confundir también con el efecto manada, sesgo social, ¿vale? Sesgo de afinidad es que nos gusta aquello que conocemos, nos da más tranquilidad lo que conocemos. Por eso dices, no, es que el jamón de mi pueblo es el mejor. Pues esto pasa también en el mundo de las inversiones. En las últimas publicaciones sobre la conducta de los inversores españoles, bueno, hay una publicación que ya no es muy reciente, la hizo Banco de España y CNMV, pero es del 2017, la última actualización que tenemos. Vemos que el 62% de los inversores españoles compraron productos de un único banco. ¿Qué quiere decir eso? O sea, fíjate que si vas a invertir en un fondo de renta fija, generalmente tu banco solo te va a ofrecer el suyo, salvo que sea banca privada, es lo más habitual, ¿no? Y la gente ni siquiera compara, ¿vale? Sesgo de afinidad. Me lo dice mi banco de toda la vida y me quedo con ello. Incluso, fíjate, cuando ocurrió todo el problema de las acciones preferentes, sobre todo con cajas de ahorros, gente que había perdido su dinero con una determinada caja de ahorros comprando preferentes, cuando recuperaba el dinero tras los juicios, ¿a dónde se iba que le asesoraran en inversiones? A la misma entidad. No es un juicio, pero es curioso que hay una especie de borrado de memoria, ¿no? No vamos a comparar, no vamos a tomar la decisión más racional, sino que me voy, es parte del statu quo también, donde siempre. Yo os invito también a mirar al pececito que salta de una pecera a otra, ¿no? En ocasiones parece interesante poder explorar otras oportunidades. Otra de las manifestaciones de ese sesgo de afinidad es que
el 33% de las decisiones de inversión de los españoles se toman porque te lo ha aconsejado alguien conocido. Fíjate qué curioso. Y seguramente ese alguien conocido no es un experto en finanzas, es tu cuñado o el de la moto. Entonces, ojo, porque también en esto muchas veces tenemos una consulta poco racional. Antes de pasar a este resumen que nos hace la CNMV y después de explicar muchísimos sesgos, abrimos un pequeño turno de intervención si queréis, por si hay algún comentario o algún compartir que os apetezca y seguimos un poquito más, que todavía nos quedan aquí muchos tesoros. ¿Algo queráis comentar? Abrimos vuestro turno. Vamos a dejar un momentillo por si llega alguna pregunta y si no llega, seguimos. Yo sí os quería comentar algo, pero ahora va. Bien, lo que tenéis aquí en el gráfico es la CNMV no solamente distingue los sesgos y los menciona con estos nombres o con otros, como veis aquí en el resumen, sino que además una cosa muy valiosa es que identifica en cada fase del proceso de toma de decisiones de inversión qué sesgos están jugando. Entonces dice, la toma de decisiones lo divide en 3 fases. Primero buscamos información, luego hacemos la selección del producto y por último hacemos el seguimiento del producto. Entonces dice, en la fase de búsqueda de información, es decir, cuando tú has decidido, por ejemplo, ahorrar y hacer un plan de pensiones, ¿a qué sesgos deberías estar atento? Te dice, pues por ejemplo, al de confirmación, eso de quiero creerme lo que ya sé. Entonces es normal que tú vayas a comprar un plan de pensiones y digas, buah, pero yo ya sé que eso es una tontería, ya me han dicho que eso es un engañabobos. O sea, si tú piensas que eso no es útil, es lo que va a estar en tu cabeza, sesgo de confirmación a la hora de comprar tu fondo. O el de anclaje. Anclaje es, me queda en la cabeza lo más reciente. Dices, por ejemplo, del año pasado, los fondos de pensiones que mejor fueron los que invirtieron en renta fija, pues en esto voy a invertir. No es una decisión muy racional. O, por ejemplo, el de prueba social. Me compro el mismo fondo que mi amigo Pepe. ¿Vale? En esta fase, en la toma de decisiones de inversión, juegan una serie de sesgos. En la fase de selección del producto, ¿qué cosas no racionales podemos hacer? Por ejemplo, aquí funciona la aversión a las pérdidas. Cuando vayamos a elegir el producto, vamos a tener más tendencia a elegir ese fondo que nos garantiza el 90% de lo invertido, mejor que si nos cuenta que puedes llegar a perder un 10%. Aversión a las pérdidas. Es lo mismo, una frase que otra, pero vamos a estar muy condicionados por esto. O la ilusión de control. Dices, yo tengo un amigo médico que le gusta invertir en el sector sanitario, pues que el sector sanitario son empresas muy dispares, ¿no? Y él piensa, pero ¿cómo van a ir mal si yo soy médico? Ya sé que es un sector en expansión. Ilusión, demasiada ilusión de control, ¿no? En la fase de seguimiento del producto, es decir, después de haber comprado el producto, ¿qué sesgos funcionan más o con qué juego no muy racional estamos breando? Pues, por ejemplo, el del statu quo. Hay muchísima gente que hace un plan de pensiones y no lo cambia en la vida. A mí me pasó, por ejemplo, yo tenía un plan de pensiones de empresa, estuve 18 años en una empresa y mientras yo trabajaba allí no tenía opción de cambiarlo, pero cuando hice el cambio de entidad me estudié el plan y me estudié las alternativas que tenía. Casi ninguno de mis compañeros al irse de la entidad estudió otras opciones, ¿no? Tendemos a quedarnos con lo que ya conocemos. O lo que llama la CNMV la falacia del coste hundido, que esto lo vemos, es muy interesante el nombre, nos dice, cuando tú has hecho una inversión y estás perdiendo dinero, esto lo dice mucha gente de la calle, dicen, no vendo para no realizar la pérdida. Perder ya has perdido. Si compraste algo que valía 100 y ahora vale 30, 70 ya están perdidos, ya no está en el valor de tu activo, ¿no? Entonces es interesante conocer en cada fase a qué tenemos que estar atentos para evitar tomar decisiones no muy racionales.
Y además de decirnos en cada fase qué sesgos juegan, lo más interesante es, nos proponen técnicas para mitigar estas decisiones poco racionales, ¿vale? Como os digo aquí, serviría de muy poco identificar dónde fallamos si no estableciéramos planes de mejora. Entonces, por ejemplo, algunas de las técnicas que nos proponen es técnicas basadas en facilitar información, pero más que información es formación al ahorrador. Y a mí me hace gracia que tanto la OCDE como IOSCO, que trabajan conjuntamente, cuando hablan de formación financiera, no hablan solamente de contarle técnicamente al cliente qué es un fondo de renta fija o qué es un fondo de renta variable. No. Cuando hablan de formación financiera, nos cuentan también enseñar al cliente a conocerse. O sea, es una mezcla entre conocimientos técnicos y coaching financiero. Es importante que tú conozcas tus propios sesgos a la hora de decidir para no caer en estas pequeñas trampas poco racionales, ¿vale? Más técnicas que nos permiten evitar la poca racionalidad a la hora de tomar decisiones de inversión. Pues esto tendría que ver más con el regulador, lo vemos más a continuación, pero nos dice, deberían presentar las entidades la información de los productos de forma que incite a la reflexión. Y tenéis aquí un ejemplo de Presi, si el mister insiste en traer franceses, aquí tenemos hipotecas para tout le monde. Vale. No nos cuenta mucho cómo son las hipotecas, sino que está con una cosa humorística incitándonos a coger una hipoteca en este banco, ¿no? ¿Qué sería esto de información que incite a la reflexión? Pues tal vez un buen ejemplo es lo que mostráis, los que trabajáis de cara al público, a vuestros inversores, a la gente que quiere invertir, cuando van a comprar un fondo de inversión. Le mostráis el documento de datos fundamentales del inversor, el DFI, que es estrictamente en qué invierte el fondo, ¿vale? Es como una foto objetiva, sin ningún tipo de marketing de lo que está comprando el inversor. Yo sé que esto es todavía para nosotros un poco ciencia ficción, el no querer incitar a la venta como se hace en otros muchos sectores, pero es lo que se sugiere. De aquí vamos a ver muchos ejemplos en la parte final de la presentación. Pero nos dice, hay técnicas que están basadas en enmarcar el contexto de toma de decisiones y una de ellas, la más interesante para mi gusto, es lo que se llaman los nudges en inglés o empujones, acicates, les llaman las NMV. ¿En qué consiste esto de los empujones? Consiste en utilizar estos fallos en la racionalidad del comportamiento a favor del propio inversor. He dicho bien, ¿eh? Dices, ya sabe el regulador y el estudioso de la economía conductual que las decisiones de inversión no son muy racionales, ¿y qué hacemos? Utilizamos estos sesgos, estos comportamientos poco racionales para que el inversor acabe decidiendo lo que en principio parece más favorable para él. Esto de los acicates se ha utilizado en muchísimos ámbitos. Os traigo al final de la presentación algunos ejemplos, pero fíjate que tienes cosas tan diferentes como, por ejemplo, ¡ay, qué bien! Una pregunta por aquí. Ahora mismo voy, Ramiro. Digo, están muy calladitos, pero no sé si no funciona el chat. Qué bien, ahora vamos, ¿eh? Nos dice, utilizar estrategias que te impulsen a tomar una decisión que sea buena para ti, por ejemplo, y luego lo vamos a ver más despacito, esto se ha hecho en ámbitos tan dispares como para fomentar, en Illinois lo hicieron, la donación de órganos. Si tú ya sabes que la gente tiende a tener pereza mental, ¿cómo haces? Utilizando esto para que donen más órganos, ¿no? O, por ejemplo, se ha hecho en el Reino Unido y ha tenido muchísimo éxito, está promovido por el propio Thaler, uno de los autores de los que estamos hablando aquí, para que la gente contrate fondos de pensiones y ahorre para su jubilación, ¿vale? Entonces, estos son ejemplos de comportamiento que te pueden ayudar a mitigar esta parte poco racional.
A ver qué me decís en la pregunta. Dices, la educación emocional y la formación financiera son las asignaturas pendientes en el sistema educativo. Y yo estoy de acuerdo y hay una muy buena noticia y gracias por recordarlo. Porque fíjate, y os invito además a entrar en la página, aquí tenéis el link, pero no me ha salido en la foto con todo lo que tiene, ¿no? Hay una iniciativa preciosa en España, promovida por CNMV y Banco de España, Finanzas para Todos, donde van a los coles y les explican a los niños los temas financieros. Yo intuyo, o las experiencias cercanas, pues lógicamente a mí este tema que me fascina, me he acercado a él a ver qué están haciendo, ¿no? Pues muchas veces la formación va mucho por la parte técnica, ¿no? El enseñarles a hacer un presupuesto importantísimo y necesario para tu vida, ¿no? El enseñarles a planificar su futuro, si me quiero ir de viaje, cuánto voy ahorrando cada día, no sé, es muy importante, ¿no? Pero las nuevas iniciativas, como veréis luego, van también por el ámbito que a mí me encanta trabajar, ¿no? Conócete para saber dónde vas a tropezar y dónde necesitas un empujón. Muchas gracias por recordarlo, ¿vale? Más cosas para poder mitigar este comportamiento poco racional. Nos dice, podemos crear marcos de referencia, explorar las actitudes de los inversores para favorecer que tengan un comportamiento más amable hacia sus intereses. Veréis ahora algunos ejemplos en distintos ámbitos sobre esto, ¿vale? O técnicas que fomentan una mayor toma de conciencia. Os los comento estos dos últimos con el resumen buenísimo que nos trae el propio folletillo de la CNMV, aquí lo veis. Nos dice, por ejemplo, una de las técnicas sugeridas. Dice, podemos, mira Jesús, muchas gracias, que te gusta mucho, pues aquí estamos. Nos dicen técnicas de mitigación. Dice, una de las cosas que puedes hacer es enmarcar el proceso de toma de decisiones. Qué difícil que nosotros con nosotros mismos lo hagamos, pero fíjate, te podrías preguntar a la hora de comprar un producto de inversión, ¿he leído detenidamente toda la información del producto? ¿La información es completa? ¿Entiendo las características básicas? Esto es como un cuestionario tipo que aunque no te lo haga la entidad financiera, que muchas veces o no te lo van a hacer o no te lo van a hacer a tu medida, es muy importante que te preguntes tú de ti, ¿vale? No quiero ser mala con los ejemplos, mala no soy, pero es que hay ejemplos que se pueden poner en el ámbito de inversiones en España bastante tristes. O sea, por ejemplo, ya os digo, sin poner ninguna parcialidad, ¿no? Los problemas que hemos tenido con la compra de preferentes por parte de inversores minoristas. No quiero señalar un culpable, pero creo que es tan importante que la entidad te dé una información fiable del producto como que tú te informes. O sea, es muy raro, desde mi punto de vista, que a un inversor que compra una preferente no le extrañe que un depósito pague un 7%, ¿vale? O sea, creo que nuestro futuro tiene que ir hacia una combinación de educación financiera y de información por parte de las entidades. Por eso es todo el cuestionario, no es necesario que te lo plantee la entidad, también te lo puedes hacer tú. Igual que cuando vas a la compra haces una lista o quieres preparar una receta y dices, y he comprado harina y, ¿vale? Pues al comprar un producto financiero que incide tanto en tu futuro, ¿cómo no lo vas a hacer, no? Tenéis aquí en la siguiente transparencia, que pasará, digo yo, sí pasará, algunas de las ideas, de las técnicas, el resumen que nos ofrece la CNMV, esto está en uno de los 4 folletos que os he mostrado al principio, nos dice, pues, una de las técnicas, la primera que hemos comentado, la formación, la siguiente, esto de enmarcar las decisiones o plantear los nudges, los acicates, y la siguiente, las técnicas cognitivas, que son las que menos hemos comentado, nos dice cómo más se le puede ayudar al inversor a tomar decisiones más racionales, a no caer en el Homer Simpson que llevamos dentro. Pues nos dice, por ejemplo, generando alternativas. Cuando yo voy a hacer un fondo de inversión, no sería ninguna tontería que yo como inversor mire el del banco 1, banco 2, banco 3 y los compare
es verdad, requiere un poquito de conocimiento, pero mucho menos de lo que estamos presuponiendo, ¿no? O, por ejemplo, lo que llaman aquí atemperar el optimismo. ¿Cómo se atempera el optimismo? Si lo que necesitamos ahora mismo es lo contrario, ¿verdad? Que nos pongan contentos. No, pues lo que se llama aquí el análisis pre-mortem es hacer de abogado del diablo de toda la vida, ¿no? Vale, he comprado un fondo de inversiones, un plan de pensiones que invierte en renta variable. ¿Y qué pasa si un año la renta variable baja en vez de subir y baja un 15%? Plantearte escenarios de qué puede ocurrir si los resultados no son los que tú esperas. ¿Lo ves? Muy interesante. Esto depende también del inversor, ¿vale? Entonces, todas estas técnicas sugeridas lo que nos ayudan es a tomar decisiones más pensadas. Y es que a veces le dedicamos demasiado poquito tiempo, o nuestros clientes, a tomar decisiones de inversión. Me dices, Felipe, la planificación financiera sigue siendo sumamente crucial y por más que tengamos todos los escenarios definidos, se viene abajo muchas veces por una ejecución basada en nuestros impulsos. ¿A qué estás invirtiendo en bolsa estos días? Tienes toda la razón, claro que sí, pero por eso es valioso lo que estamos aquí explicando, ¿vale? O sea, es muy tentador y yo también he caído en la tentación. Si es que yo vengo de este mundo de las finanzas y he trabajado muchos años rodeada de pantallas de cotización y acabábamos siendo pequeños ludópatas. Dices, madre mía, entonces es una enorme tentación ver que acciones que hace pocos meses valían esto, ahora valen un 70% menos. Y en concreto, es que no me importa decirlo, yo estaba enamorada de las acciones de AENA, que no es porque se llame como yo, es que me gusta el negocio, veía como aquí cada vez viaja más gente, cash flows estables, ¿no? Desde el punto de vista del análisis me gustaba el técnico y el fundamental. Salí a bolsa hace relativamente poco, a 50 y pico, y valía 120, o sea, era una acción molona, voy a decirlo. ¿Y cómo no voy a tener la tentación de comprar esas acciones que han caído un 50, un 60% estos días? Pues he picoteado un poquito, pero siempre, o sea, no te olvides poniendo unas reglas, acotando tu comportamiento poco racional. Te pongo un ejemplo. Si veo que ahora esta acción que me gusta, AENA, vale 70 y pienso que va a llegar a 100, lo que pongo es lo que llaman en inversiones el stop profit y el stop loss, es decir, hasta dónde estoy dispuesta a llegar, ¿vale? ¿Y eso en qué consiste? Digo, vale, si la compro a 70 y llega a caer a 50, me voy, ¿vale? Stop loss. O si llega a subir hasta 100, que es lo que yo pienso, me voy. O sea, es poner una disciplina en el proceso de inversión, en marcar tus decisiones para que no te cueste el disgusto padre, para jugar exactamente a lo que quieres jugar. No sé si eso contesta un poco la pregunta, pero, ¿vale? Formas de mitigar nuestros impulsos a la hora de invertir. Y me dice Rodrigo que totalmente de acuerdo con la educación financiera y la responsabilidad de asesores, entidades y de los inversores, sí señor. Y tanta regulación y burocracia, tiempos previos a la toma de decisiones, crea aún más miedo e incertidumbre. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, y yo estoy de acuerdo contigo. Sería harina de otro costal, habría que comentarlo probablemente en otro ámbito. Pero fíjate que con todos los juicios que ha habido y han perdido las entidades financieras por vender productos inadecuados, ¿vale? Lo que hemos hecho, en mi opinión, en mi humildísima opinión, o sea, toda esta firma de formularios de precompra, de poscompra, lo que hace es generar muchísimo ruido en el inversor. Precisamente las finanzas conductuales lo que tratan es de evitar esto, o sea, de simplificar el proceso de toma de decisiones, de que la gente con un lenguaje más sencillo consiga hacer lo que quiere. Y probablemente el proceso en el que estamos ahora es el contrario. O sea, como hemos tenido muchos problemas legales, en muchos ámbitos las entidades financieras lo que han hecho es aumentar documentación, papeleo para demostrar que ellos lo han hecho correctamente. Pero este proceso, por la experiencia que no es universal, es la mía, ¿vale?
La experiencia que yo tengo con inversores lo que hace es generarles todavía más desencanto y más miedo porque no entienden lo que están haciendo. No porque plasmen su firma en 50 hojas, se las han leído o por supuesto muchas veces no entienden que es un fondo de inversión alternativa o un fondo con una palabra extraña, ¿vale? Creo que sí, que habría que unir un poquito más estas dos disciplinas, las finanzas conductuales y la toma de decisiones de inversión protegiendo a todas las partes, en este caso a las entidades financieras. Muchas gracias por traerlo, Rodrigo. Y nos dice Javier Aramendia que muchas gracias y te gustaría saber cómo medir los sesgos que mencionamos. Qué bueno. Si hay algún instrumento validado para medirlos o si se contempla una vía óptima para ello. Qué bueno. Pues mira, vamos a dar una sesión posterior que tiene más de medición, que es sobre bienestar financiero. Esa creo que sale el próximo mes, si Dios quiere, ¿vale? Y ahí sí que se ha hecho mucho hincapié en las estrategias de medición, de cómo la gente está decidiendo lo que quiere. En psicología es difícil medir, quiero decir, puedes hacer encuestas, quizás lo veas más en la parte final de la presentación, ¿no? Porque lo que se ha hecho no es medir los sesgos, sino, vale, ver que esto impacta no en todos los humanos, sino en algunas personas a la hora de tomar decisiones, promover acciones que los corrijan y a continuación medir el impacto de esa acción. No sé si eso responde a la pregunta. Medir el sesgo es muy difícil, ¿vale? ¿Cómo medimos que yo tengo tendencia a poco autocontrol porque no me levanto al primer toque de despertador? Es muy difícil de medir, ¿vale? Lo que sí puedes medir es si me pongo un despertador con rueditas o un helicóptero despertador, ¿cuánto tardo, cuántos segundos antes me levanto? ¿Vale? Pero medir el sesgo en sí, como cualquier factor psicológico, sí que se hacen encuestas y demás, pero es muy complicado. Y además otro tema que no es ninguna tontería recordar, los sesgos no son universales, o sea, no perdamos de vista que un ser humano es un enorme ser complejo y completo y no todos sufrimos o tenemos los mismos sesgos de comportamiento, ¿vale? Generalizar sería también una tontería. Nos podemos anticipar a qué ocurre, pero no le ocurre a todo el mundo ni a todo el mundo en la misma medida. Es muy buena pregunta. Pues seguimos un poquito más, porque hemos visto sesgos que hace la CNMV, que hace para mitigarlos, algunas sugerencias, esto no lo dice la CNMV, perdón por la intromisión, pero es un poco elaboración propia, ¿no? ¿Para qué nos sirve conocer esto de los sesgos? Pues para explorar los que nosotros tenemos. Cuando los lees dices, uy, va, ya caigo. Cuando compré esas acciones que no vendí y 5 años más tarde vi que había perdido, ¿vale? El conocerlos es valioso. Pero vosotros como asesores, los que trabajáis en esto, también es muy importante conocer tus propios sesgos. No somos ajenos. Yo he trabajado 20 años en banca de inversión y me veo en estas actitudes de vez en cuando, aun siendo enamorada de la psicología y de las finanzas, ¿vale? Luego, si vas a acompañar a alguien a tomar una buena decisión, tienes que conocer también dónde cojeas tú. Implicar al cliente en la toma de decisiones, para mí esto es vital. O sea, el tema de la educación financiera y que el cliente se haga responsable, copartícipe de su decisión, ¿vale? Que no te dé una carta blanca cuando viene al banco a comprar un producto. Es que eso no es bueno para ti tampoco, ¿vale? Porque cuando el producto no vaya como el cliente esperaba, te va a señalar y esta energía de culpa y victimismo no es nada buena ni para el cliente ni para ti. Entonces creo que a lo que nos debería llevar el conocimiento de los sesgos y de sus formas de mitigarlos es a una mayor corresponsabilidad en la toma de decisiones de inversión. O al menos este es mi sueño, ¿vale? Y el asesor debería ser el puente, ¿vale? Vosotros sí le podéis ayudar diciendo, oye, me parece a mí, yo he trabajado asesorando a inversores de alto patrimonio una temporada muy cortita de mi vida porque me di cuenta que no estaba preparada para eso. O sea, ves en, no voy a decir el año porque se podría saber la entidad, ¿vale?
pero ves que los mercados financieros se están desplomando en un momento dado, no hace mucho tiempo, está aumentando muchísimo la volatilidad, sobre todo procedente de mercados asiáticos, y me viene un cliente que quiere invertir muchísimo dinero en un fondo de inversión de mercados emergentes. Claro, a ti se te caen a los pies porque se lo explicas, le dices, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a perder en esta inversión? Te dice, pues un 5%. Pues mira, es que la volatilidad de este fondo es el 20%, que quiere decir, y se lo explicas, y es que no, y que no. Entonces creo que hay que tener una preparación especial, más humanística que técnica, aunque tenéis las dos, para enseñarle qué cosas no le resultan muy convenientes. Esto es un sueño, pero hay que soñar, ¿vale? Os traigo aquí quizá la parte, aquí sí que he hecho una labor de investigación interesante, pero no me ha costado nada porque a mí este tema me encanta, ¿vale? ¿Qué otras iniciativas hay en el mundo para aprovechar estas técnicas de mitigación? Muchos de los casos que aquí os traigo están basadas en el libro que os traigo aquí la foto. Yo me lo he leído y lo he trabajado, ¿eh? Se llama Un pequeño empujón, del señor Thaler, que este sí que es economista y fue premio Nobel en el año 2017 por sus trabajos en economía conductual. ¿Y qué es esto de los empujones que ya lo hemos dicho? Fíjate, se lo conté el otro día a mi hija, que es un ratolista, y me dijo, eso es una manipulación, mami, no le gustó nada la definición. Y creo que es verdad, es una frontera estrecha, ¿no? Hasta dónde podemos dar un empujón a alguien respetando sus deseos y su querer hacer. El empujón, los nudges que proponen Thaler y Sunstein, consiste en utilizar esto que conocemos, estos comportamientos no muy racionales, para favorecer que la gente tome decisiones que le sean más favorables. Dices, anda. Y me decía ella, que es muy lista, o sea que la gente no sabe lo que es mejor para ella misma. Y está muy bien la pregunta, es que es difícil, ¿verdad? Es una frontera extraña. Tal vez cuando exploremos alguno de estos empujones y su aplicación a la vida real y a las finanzas, os guste más el término, ¿no? Y muchos ejemplos, como os decía, están basados en el libro Un pequeño empujón, también lleno de anécdotas, de juegos, bastante entretenido de leer. Nos dicen Thaler y Sunstein que esto de los empujones es especialmente interesante cuando tomamos decisiones en la vida que tomamos con poca frecuencia, no tenemos feedback o es difícil entender el impacto que tendrá esa decisión en nuestra vida futura. Y os pongo aquí unos ejemplos un poco sencillos tal vez. Fíjate que os traigo a un señor polígamo que se casa con 4. La decisión de casarte no la tomas todos los días y probablemente pues esto del empujón no se lo han dado porque 4 a la vez debe ser, no me lo imagino, tremendo, tanto para ellas como para ellos, ¿vale? Tenéis el ejemplo, por ejemplo, de decisiones que no se toman todos los días cuando pides y firmas una hipoteca, ¿vale? O cuando vas a hacer una dieta de adelgazamiento y no sabes si hago esto o lo otro o no acabo de tener la voluntad que necesito para hacerla. Ese es el tercer gráfico, ¿no? Hay muchas maneras de animar a la gente a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, nos decían estos dos economistas en su libro que una manera de empujar, imagínate el ejemplo de la dieta, que quizás es lo más sencillo de pensar en nuestro día a día, ¿no? Puede haber un impulso afectivo, algo que afectivamente te ayude a tomar una decisión que te es favorable. Por ejemplo, vas al restaurante y el camarero que te conoce de toda la vida dice, te sugiero esta ensalada que está riquísima, ¿vale? Un sesgo, un empujón afectivo. Te está animando a hacer algo que te viene bien y no es algo que tú hayas decidido en inicio, ¿vale? Otro tipo de empujón en esto de la alimentación puede ser cognitivo. Acicate queda más elegante que empujón. Lo iré alternando, ¿vale? Un acicate afectivo que sería en esto de la alimentación. Por ejemplo, cuando vas al súper y vienen y ves en la etiquetita de los productos la información nutricional, ¿vale? Y ahí tú puedes elegir, es una elección tuya, pero tienes la información que necesitas
para decidir lo que te es más favorable. Es un poco menos, como me apunta aquí Ramiro, influir más que manipular, que es una frontera a veces delicadilla, ¿verdad, Ramiro? Y el tercero acicate es, por ejemplo, en el caso de la alimentación, para que la gente, porque en muchos países de fuera, también en España ahora hay problemas de obesidad. ¿Qué se puede hacer para animar a la gente a comer más sano? Por ejemplo, han empezado a poner las raciones más chiquititas. En vez de poner un pedazo de cuenco de helado, te dan unas raciones individuales, ¿vale? Es otro tipo de animar a la gente a hacer lo que les resulta más favorable. Y como veréis, se utiliza en muchos ámbitos y en muchas cosas en el proceso de toma de decisiones. Vamos a verlo. Y algunos de estos acicates a la hora de tomar decisiones, fíjate, no solamente en el proceso de inversión, sino en la vida misma, dices, por ejemplo, una forma de animar a la gente a hacer lo que mejor le va es establecer opciones por defecto. Esto me pasó el otro día y la verdad que no me sentó nada bien. Sufrí la enfermedad de moda y me tocó hacer la compra por internet para no molestar a nadie de mi entorno que no me apetecía que vinieran aquí cuando yo estaba malita. Y haciendo la compra por internet, cuando ya voy a pagar, me sale por defecto que tengo una oferta de sartenes al 50%. Y yo como, oh Dios mío, si yo no quiero comprar sartenes, pues no tuve más remedio que comprarme una sartén porque no funcionaba la aplicación. Después de hacer un comprón, o me quedaba sin compra o me llevaba la sartén. Este es un ejemplo de empujón negativo. Tuve que hacer lo que no quería. Otra opción por defecto, lo que comentábamos de suscribirte automáticamente a una revista. No tiene ninguna gracia, pero a los que venden la revista les viene muy bien, ¿vale? Tenéis aquí un ejemplo financiero, que es lo que hacen las empresas, por ejemplo, cuando hay una ampliación de capital. Sabéis que hace poco IAG, la compañía aérea antigua, bueno, Iberia todavía en España, tuvo que recabar dinero de los accionistas, hacer una ampliación de capital. Si tú ya eras accionista, normalmente no estás pendiente de, anda, me van a dar unos derechos o puedo comprar más acciones, no estás pendiente de lo que pasa con la ampliación. Ya sabéis que en estos casos, por defecto, cuando tú no has dicho nada, se venden los derechos preferentes de suscripción, se vende ese dinerito que te da la empresa para que tú no pierdas dinero al ampliar capital. Opción por defecto, ¿vale? Una segunda cosa, esperar al error y prevenirlo. Un ejemplo de esperar al error, por ejemplo, cuando estás paseando por Londres y vas a cruzar la calle y ves un cartel enorme que pone Look right. ¿Por qué? Porque todos cuando vamos a cruzar miramos a la izquierda, los europeos, no vienen por la derecha los coches, ¿vale? Entonces, esperando que miremos a la izquierda para no atropellar a todos los europeos que pasean por Londres, te ponen un gigantesco y maravilloso mira a la derecha, chicos, ¿vale? Opciones por defecto. Lo que tenéis aquí en el ámbito financiero lo he vivido yo en persona en Mozambique. No me dejé la tarjeta en un cajero de milagro. Ya sabes que aquí cuando vas a sacar dinero en el cajero, introduces la tarjeta, pones el importe y ¿qué te devuelve primero el cajero? Primero la tarjeta y luego el dinero. ¿Por qué? Porque tú estás pendiente de necesito dinero para tal, lo saco y cuando ya tienes el dinero te piras si no te dan primero la tarjeta. Pues en Mozambique es al revés. No sé por qué no han aplicado esta norma y te dan primero el dinero y luego la tarjeta. Casi se la traga el cajero, llegué a tiempo, ¿eh? Otra forma de prevenir estos comportamientos no muy racionales es dar feedback sobre lo que estás haciendo. Te pongo ahí el botoncito. Lo de dar feedback se utiliza en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, en las cámaras de fotos de toda la vida, cuando haces la foto y no eran digitales, sonaba porque si no, no sabías si la habías hecho o no, ¿no? Se agradece mucho ese feedback de, anda, ya la has hecho, ¿no? Otra de las formas de mitigar o dar un empujón a la gente para que haga lo que mejor le viene es comprender la correspondencia entre la elección y el bienestar. Veréis luego un ejemplo del ámbito
financiero, pero es algo así como para que la gente no haga cosas que no le vienen mal, que entienda perfectamente cuánto le cuesta en un año, por ejemplo, pedir ese crédito al consumo. Entender perfectamente la relación entre lo que está haciendo y el bienestar, ¿vale? Es otra de las cosas. Me dice Carlos que, a ver, el señor que está sacando dinero del cajero es el mismo que se casó. Yo creo que sí, con 4 chicas ahí, no lo sé. No te sé decir, Carlos. Qué susto. Hay que tener cuidadito con las fotos que uno pone, ¿eh? Muchas gracias. Otra de las formas de empujar a la gente, ponerle acicates para hacer lo que más le conviene es estructurar las decisiones complejas. Os pongo el ejemplo porque yo soy peregrina adicta del Camino de Santiago. Si a mí me dices que vaya de mi casa a Santiago andando, me voy a armar un lío que no veas y no voy a saber por dónde ir. Pero siguiendo las flechas amarillas, lo sé perfectamente. También esto lo hacemos en el mundo de las inversiones, ¿vale? O, por ejemplo, otra manera es establecer incentivos. Veréis algún ejemplo chulo de Canadá de cómo establecer incentivos para tomar una determinada decisión les ayudó mucho a conseguir un comportamiento en la gente obesa. Ahora lo veis, ¿vale? Otra forma de incentivos es lo que nosotros vemos en el ámbito financiero con te damos puntos aéreos si utilizas la visa no sé cuánto, ¿vale? Eso es un sistema de incentivos que te lleva a utilizar algo que te puede venir bien. O sea que hay un montón de maneras de poner acicates a la gente para que haga lo que mejor le viene. Y aquí tenéis la foto, alguna un poco escatológica, perdón, pero es que los ejemplos de estos se quedan más que los otros. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Ejemplos, iniciativas en el mundo en los que se ha aplicado este conocimiento de la conducta humana para conseguir un comportamiento más favorable. Y la primera foto es una mosca en un urinario. Esto se hizo, creo, por primera vez en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam. Estaban hartos los limpiadores de los urinarios de la cantidad de suciedad que había por fuera. Y a alguien, estudioso de la conducta humana, se le ocurrió plantar una pegatina de una mosca dentro del lugar de marras. ¿Y qué pasó? Pues que el deseo de apuntar consiguió que se redujeran las manchas de estos lugares un 80%. Aquí sí que hay una medición, ¿vale? Del impacto, sí. Entonces dices, jo, qué ejemplo tan marrano, pues un poco, pero este seguro que no se os va a olvidar, ¿no? ¿Por qué se pone una mosca? Para aprovechar la conducta de la gente, ¿vale? Si lo puedo utilizar a mi favor, pues ahí está. Otro de los ejemplos, un poquito más serio, que estamos en temas de finanzas, es el Medicare famoso de Estados Unidos. Ellos tenían como fácil 49, 50 planes de salud diferentes a los que se podían acoger la gente para cuidar su salud. 49 planes diferentes, es que está el lío que nadie sabía qué elegir, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Lo mismo que hacéis en los bancos con los fondos perfilados, ¿vale? En vez de enseñarle a la gente 30.000 opciones de planes que no pueden distinguir, hacer 4 o 5 sistemas predefinidos para simplificar el proceso de toma de decisiones. Otro de los ejemplos de uso del comportamiento, del conocimiento del comportamiento humano para que tomemos decisiones más favorables, ¿vale? El siguiente, que a mí me gusta mucho, y ahora vais a ver algún ejemplo en países del mundo, favorecer la donación de órganos, ¿vale? Si para donar un órgano tú tienes que decidirlo, decirlo antes de irte de este mundo, que lo aprueben tus herederos. O sea, si pones una serie de condiciones complicadas, rellenar un cuestionario complejo que a nadie le gusta pensar en el momento de su muerte, a mí tampoco, ¿eh? Pues es complicado que la gente done. Pero si simplificas el proceso, como alguno de los ejemplos que veréis, tiene impacto. A la gente le apetece donar más, ¿vale? O, por ejemplo, para reducir las emisiones de CO2, hay un ejemplo para reducir el consumo eléctrico. Y esto se hizo en California. Fíjate qué curioso. A los californianos
experimento de economía conductual, cuando les llegaba la factura de la luz, midieron durante un tiempo cuál era el consumo medio de los ciudadanos, kilovatios medios. Cuando te llegaba tu factura de la luz, te llegaba con un precioso emoticono sonriente si tu consumo estaba por debajo de la media, o con un emoticono enfadado si estabas consumiendo más de la media. La gente se picó con los emoticonos y quería una sonrisa, un happy. Y redujeron el consumo de electricidad con esta cosa que suena tan infantil, pero que tiene su impacto. ¿Vale? Vamos a dar algún ejemplo más. En otros países del mundo donde se utiliza los descubrimientos del comportamiento humano para mejorar la vida. Este es un ejemplo de ahora mismo. Se ha utilizado mucho todos estos descubrimientos sobre cómo nos comportamos para mejorar nuestro comportamiento durante esta crisis sanitaria. Por ejemplo, se han hecho experimentos para que la gente se lave las manos dónde tienen que estar los dispositivos de hidroalcohol. Eso en España, estos estudios no han llegado, ¿eh? Esto es de Dinamarca. Por ejemplo, en España lo que yo he visto, que me ha llamado mucho la atención, es que muchas veces los geles hidroalcohólicos de las tiendas son de color negro y el color negro muchas veces no se ve, ¿vale? Y yo lo he pensado, jolín, pues yo los pondría de un rojo, de un verde fosforito, que al entrar en la tienda vayas directamente a él, ¿no? Muchas veces no lo vemos. O cómo incitar a la gente a que bueno, lavarse más las manos, ya nos han hecho campañas, pero a que se dé cuenta de cuándo se toca la cara, que es otra de las vías de contagio, ¿no? Yo con mis sobris a veces hacía una broma, ¿no? Cada vez que se tocaban, mec, mec, y te inventas un sonido, pero utilizar eso que sabemos que le va a llamar la atención para que se toque menos la cara. O prevenir los efectos del aislamiento. Nos decían, pues lleva una rutina, o sea, conociendo el comportamiento podemos prever formas de actuación que nos permitan mejorar nuestra vida, ¿vale? También en una crisis sanitaria. ¿Y qué más ejemplos traemos de otras partes del mundo? Este es completamente actual, ¿eh? Esto es 2020 Dinamarca, pero tienes otro de Dinamarca también que a mí me encantó porque tengo un poquito de alergia al tabaco, lo confieso. Yo soy exfumadora y lo que me pasa es que en muchos locales y oficinas, como la gente sale a fumar a la puerta de los sitios, que es donde está permitido, y además cuando eres fumador, yo era la primera, sales ya con el mono, te apetece fumar, ¿no? Cuando yo entro en esas oficinas, los conductos de aire acondicionado están justo donde la gente fuma, con lo cual huele muchísimo, o sea, yo salgo casi ahogada del olor a tabaco que percibo. ¿Qué hicieron en el aeropuerto de Dinamarca? Aquí no se ve el plano porque es un poco chiquitillo, pero te entregaban un plano donde veías perfectamente delimitada cuál era la zona de fumadores. Jugaban también con el lenguaje, porque en vez de decirte por 1000 sitios prohibido fumar, lo que te decían es, esta es la zona donde está permitido fumar, ¿vale? Todos nos gusta más que nos permitan a que nos prohíban. Y el cubículo, que a mí me parece tremendo, pero, ¿vale? Es lo que hay. Este cubículo chiquitajo donde te encierras a fumar son los lugares habilitados para el tabaco, que los tienes tanto en un plano como en las flechas que te llevan a los sitios, ¿vale? Y están perfectamente separados del resto de la gente. Con lo cual, pues conocemos el comportamiento para que la gente se comporte de una manera más favorable o más amable. Interesante. A mí esto me gusta y lo promovería en España, ¿eh? Me gusta mucho eso de que haya zonas específicas que no te prohíban, que es muy incómodo lo de no hagas, no digas, ¿vale? Pero está bien. Ejemplos de Canadá, que estos hay más de uno bastante creativo. Millas aéreas para combatir la obesidad. Fíjate lo que se les ocurrió. En Canadá tienen un gran problema con la obesidad. Ya sabes que esto no es un problema estético, es un problema también de salud, ¿no? Para la salud pública hay enfermedades relacionadas con la obesidad, pero además detectaron que es de las poblaciones quien más le gusta usar esto de las millas aéreas. Te regalamos no sé cuántos puntos de Iberia Plus si haces tal cosa. Pues ¿qué hicieron? Ligar las dos actitudes. Dijeron,
si vas al gimnasio una vez más a la semana, ganas millas aéreas, ¿vale? ¿Y qué vieron? Que hubo un enorme aumento de gente que iba a los gimnasios y hacía ejercicio. No sé qué impacto tuvo en la reducción de peso, porque te digo yo que a mi gimnasio va mucha gente a desayunar y no es esa la idea, ¿no? Pero hubo gente que siguió la iniciativa con el incentivo de me dan puntos para volar. Curioso, ¿eh? O lo que tenéis aquí de la zanahoria. Ellos tenían un problema también con el problema de la obesidad. Se les ocurrió desarrollar una app, una aplicación del móvil, donde tenías consejos de qué puedes comer, qué ejercicio puedes hacer hoy, te lo medían, veías cómo estaba respecto a tus amigos que se habían apuntado al plan, si era lo que querías, o sea, utilizaban esto de nuestra necesidad de ser seres sociales para incitar a la gente a llevar una vida más saludable. Y el tercer ejemplo, el pañuelito que tienes ahí con la bandera de Canadá, pero unos pulmones, es lo que decíamos, para ayudar a la gente a donar más órganos. Se dieron cuenta estos estudiosos del comportamiento humano que la gente muchas veces no donaba, por un lado, para no pensar en la muerte, que no mola nada, ¿vale? Eso no lo vamos a poder evitar, pero porque los formularios que tenían que rellenar eran muy tediosos, muy pesados, no apetecía, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron formularios para donantes en lugares de espera. Estás en la sala de espera de lo que sea y tienes ahí tu formulario si lo quieres rellenar. Simplificaron muchísimo el contenido del formulario. Y todas estas empujones, acicates para que la gente empezara a donar, en pocos meses hicieron que se más que duplicara la cantidad de donantes de órganos. Fíjate qué valioso, ¿vale? En un tema nada relacionado con las finanzas. Pero aquí, como estamos en un ámbito financiero, ¿cómo no vamos a poner ejemplos de cómo se utiliza esto en el ámbito de las inversiones? Y uno de los ejemplos que más me gusta es este que tenéis aquí, Estados Unidos 2006, en el diseño de planes de pensiones privados. Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo mundial, por eso traigo varios ejemplos, tenemos un pequeño gran problema con las pensiones, ¿vale? Tenemos un envejecimiento de la población, en este momento paro acuciante, o sea, todo nos ayuda a pensar que hay que animar a la gente a ahorrar para la jubilación. ¿Qué es lo que hicieron los americanos para animar a la gente a ahorrar para la jubilación? Pues muchísimas empresas, la mayor proporción de empresas de Estados Unidos, tenían planes de pensiones para sus empleados. Pero la condición es que la empresa aporta dinerito a tu plan de pensiones si tú también aportas, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que mucha gente, aunque esto era un sobresueldo, ¿vale? Porque la empresa te paga tanto y además aporta al plan de pensiones, con tal de no ahorrar ellos una mínima cantidad, no lo hacían. ¿Qué es lo que hicieron para incitar a la gente a que tuviera planes de pensiones privados? Pues en el momento de incorporarte a la empresa, simplemente tenías que rellenar sí o no elijo estar en el plan de pensiones. Te lo preguntaban explícitamente. Eras tú mismo el que tenías que decidir además cuánto quieres ahorrar cada año para tu jubilación. Empezaron a dar a la gente cursos de formación financiera. Creo que esto para mí es el futuro, ¿no? Cursos de formación financiera en las empresas, porque un plan de pensiones no es solamente tener la iniciativa de ahorrar, sino saber en qué invertir, tener unos mínimos conocimientos técnicos y humanísticos, como es tu comportamiento a la hora de invertir, para hacerlo bien, ¿vale? Y se inventaron estas fichitas que tenéis aquí, el plan ahorra más mañana. Mucha gente, cuando tiene que ahorrar para un plan de pensiones, te dice, pero si es que ahora mismo gano muy poquito dinero, ¿vale? Pues les dio la opción de ahora aportas tanto de tu sueldo, cuando te suban el sueldo tanto, aumentas tu contribución, eso es ahorra más mañana. El éxito de estos planes fue enorme, o sea, hubo un gran incremento de gente que se apuntó a tener planes de pensiones privados gracias a este nuevo incentivo. Un ejemplo muy chulo y con muchísimo impacto, muy parecido, el que se hizo en Reino Unido en el año 2012.
todavía va un paso más en el acicate, ¿no? Afiliación automática a planes de pensiones de empresa. Fíjate que las empresas del Reino Unido desde el año 2012 están obligadas, no es voluntario, a tener un plan de pensiones para sus empleados mayores de 22 años y que ganen más de 10.000 libras al año. Entonces, lo que han ido es aumentando las cantidades, proporción del sueldo que la gente aporta al plan de pensiones de manera no obligatoria, sino por defecto, ¿vale? O sea, no es que les obligues a aportar al plan de pensiones, sino que cuando tú te incorporas a una empresa, si no dices nada, estás adscrito al plan de pensiones. ¿Lo veis un poco lo que decía antes Ramiro de influir o manipular, ¿no? Es influir, no estamos obligando a nadie, ¿no? Pero es una conducta que les viene muy bien. Fíjate que de toda la masa de gente que ha tenido la oportunidad de incorporarse al plan de pensiones, solo un 7% de los trabajadores lo han rechazado, ¿vale? O sea, un éxito rotundo. El 92% tienen un plan de pensiones que no pensaban tener. Tenemos más ejemplos aquí con planes de ahorro para la jubilación o con seguros. Tampoco me quiero entretener mucho porque es muy rico, sobre todo el turno de preguntas, ¿no? Que deis vuestras aportaciones. Pero te cuento, por ejemplo, lo que hicieron con los seguros para que la gente compre lo que quiere comprar. Y esto nos pasa en todos los ámbitos geográficos. Muchas veces compras un seguro y no revisas las coberturas o no revisas la prima, cuando llega la renovación ni te enteras. Entonces, también en Reino Unido, que está muy extendido el tema de las finanzas conductuales, hicieron un ejercicio para que la gente optimice la póliza del seguro cada año. Hicieron una prueba de mandarles pues cartas recordatorio de vence tu póliza, míralo, o mandarles cuánto pagabas y cuánto vas a pagar en la renovación. Pues de todos los ejercicios que hicieron, el que más funcionó fue este de compara la póliza del año pasado y la de este, ¿vale? Hubo mucha gente que empezó a pagar menos en las pólizas de seguro por esta información que antes ni se molestaban en tener, en recabar. También en Reino Unido, por ejemplo, y ya dejamos aquí los acicates, hicieron un ejercicio con los productos estructurados. Querían saber hasta qué punto los clientes que compran productos estructurados entienden lo que están comprando. ¿Y cómo se enteraron del impacto que tenía? Pues hacían encuestas a la gente que se animaba a comprar un determinado estructurado. En uno de los cuestionarios les preguntaban sobre el funcionamiento del producto. Aquí la mayor parte de la gente sí que entendía si está garantizado o no, o si me, ¿vale? O si me paga la revalorización del FTSE, del índice de renta variable. Luego les hacían preguntas sobre qué esperaban del índice de renta variable. ¿Qué esperas que ocurra? ¿Que suba, que baje? ¿Cuánto? ¿En qué periodo de tiempo? Y luego les preguntaban sobre este producto que te paga el 15% de la revalorización media mensual de la renta variable, ¿qué esperas que te pague? Lo que se encontraron es que había una tremenda inconsistencia en esta última parte entre lo que esperaban que ocurriera con el índice y lo que esperaban de revalorización en el producto. Se daba el sesgo de optimismo. Entonces es interesante verlo porque muchas veces la gente no entiende muy bien lo que está adquiriendo. Y ahí lo que hacen normalmente es señalar a la entidad financiera. Yo creo que son experimentos interesantes también en este ámbito. El último que os traigo también en el ámbito de las finanzas, la privatización de la seguridad social en Suecia. Los suecos en los años 90, bueno, lo tenemos en todo el mundo, ¿no? El problema con las pensiones, pero estas son las pensiones públicas, vieron que su sistema de pensiones era insostenible y decidieron privatizarlo. No privatizarlo, sino individualizarlo, ¿vale? O sea, decir, de todo el ahorro de pensiones que hay, a ti, Pepe Pérez, te toca tanto. Y tú lo gestionas y lo inviertes para el resto de tu vida. Más o menos esa es la idea, ¿no? Dejan a los partícipes que elijan su plan de inversión, les dicen el dinero que tienen para la jubilación y les informan periódicamente. Creo que es una muy buena iniciativa que en España se ha intentado, pero ya sabéis que de momento no ha prosperado, ¿no?
Fíjate qué complicado decirle a la gente, en vez de recibir una pensión de la Seguridad Social sueca, vas a ser tú el responsable con las inversiones que decidas de tu jubilación, de lo que recibas después de jubilarte. Fíjate qué esfuerzo de responsabilidad tan grande para la población sueca, ¿no? Y el resultado del experimento fue bueno. ¿Qué hicieron, por ejemplo, basados en estas ideas que tenemos de las finanzas conductuales? Eligieron un fondo de pensiones por defecto. Ya sabes que si tú te pones a buscar el mejor plan de pensiones, tienes 3.000 para elegir, por decir un número, que hay más, ¿no? Entonces, en vez de dejar al pobre inversor perdido, le dijeron, y si no dices nada, te quedas con este. Y ese, en concreto, el por defecto, estaba bastante bien elegido. Tenía pocas comisiones, tenía una estructura razonable en función de para qué era, relativamente conservadora, diversificado por países. Entonces, es otra de las iniciativas que tienen sentido en el tema de las finanzas conductuales aplicadas a las inversiones. ¿Y por qué sale aquí Harrison Ford mirándonos? Porque le pusieron en la publicidad. Dijeron, para ahorrar también como Harrison Ford, eso es otro sesgo, ¿no? El sesgo de autoridad. Lo que pasa es que Indiana Jones era arqueólogo, no sabía nada de inversiones y de ahorros, pero bueno, eso fue un pequeño error en esta iniciativa. Y con esto, queridos amigos, terminamos con las conclusiones, pero sí me gustaría dejar unos minutos para que me contéis también que lo más valioso es el feedback, las experiencias en educación financiera, como tenéis aquí, que también se han aplicado las finanzas conductuales. Yo os invito a visitar el Finanzas para Todos de la CNMV. Te encontrarás juegos para aprender a ahorrar, dinámicas, la verdad es que es bastante divertido. Está pensado para niños, pero creo que es interesante pensar cómo extrapolar esto a la población adulta. Conclusiones. La economía no es una ciencia exacta, queridos amigos, es una ciencia social y como tal se ve enriquecida por el comportamiento humano. Conocer todos estos sesgos, estas cosas en las que no somos tan racionales es de enorme valor a la hora de tomar decisiones y nos puede ayudar mucho a tomar a nuestro favor decisiones más favorables. Y estas experiencias, de hecho, no solo en el ámbito financiero, han ayudado a millones de personas en el mundo a tomar decisiones mejores. Así que espero y confío en que sigamos explorando en ello, ya es un ámbito importante de la economía y me encantaría recibir vuestros comentarios y opiniones, que yo ya he hablado demasiado, ¿eh? Muchísimas gracias por vuestra atención y por estar aquí. Y a buscar vuestros sesgos, os animo, ya que habéis estado aquí. Abrimos unos minutillos de preguntas, nos quedan esos 5 minutos, perdón que ha sido muy poco tiempo, pero bueno, a lo mejor si queréis algún comentario o algo en lo que explorar de lo que hemos comentado, encantadísima de atenderlo. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien preparando esta presentación, porque hay ejemplos, hay un documento de la OCDE de 300 y pico páginas con ejemplos en muchos ámbitos en todo el mundo muy interesantes. Estoy aquí iluminándome a mí misma porque en Madrid ya el sol se va. Me decís por aquí que te ha gustado mucho, pues muchísimas gracias. Enhorabuena a los que han investigado todo esto, que es un regalo, es muy divertido. ¿Pensabais vosotros que la economía no te podía sorprender? Pues la verdad es que este nuevo ámbito a mí me parece fascinante, apasionante. Bien, pues si no decís nada, simplemente eso. Agradeceros muchísimo el haber hecho esto posible. Espero que os haya interesado. Lo que queráis ver, tenéis aquí los documentos que podéis explorar para saber más sobre qué ha hecho la CNMV, algunos sesgos, en qué se están empleando. Y cuidaos mucho, mucho ánimo en esta etapa, que de todo se saca un buen aprendizaje. Y ánimo con el test. Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande, cuidaos.